Bueno, buenas noches. Vamos a realizar como tal la corrección de las pruebas de volumen que hicimos en la sesión y que pues por una cantidad de tropiezos que tuvimos, pero que de igual forma solucionamos en la sesión, pues creo que quedó un poco largo el video. Entonces vamos a realizarlo de igual manera para que ustedes lo puedan simplemente ir al grano y desarrollarlo en su proyecto. Como les decía, pues nosotros para esta parte ya debemos contar con nuestros servicios creados en Spring Boot. Entonces acá nosotros ya tenemos Spring Boot, vamos a trabajar con esta carpeta de ese colegio pruebas. Debemos verificar que en el POM nosotros contemos con nuestras librerías o nuestras dependencias, tanto como Spring Boot Starter Test como la dependencia de Mockito para poder hacer las pruebas. Entonces cerrar acá, vamos a revisar acá la Application Properties también, que pues, para mirar con qué base de datos vamos a trabajar, en este caso ejemplo Sprint, que es la base de datos que yo tengo aquí, ejemplo Sprint, y que en ella, pues por medio del método de creación de Hibernate, pues simplemente nos genere la base de datos. Acá está en Create, nosotros también lo podemos pasar a Update para correr los diferentes métodos que tenemos acá. Si nosotros lo dejamos en Create, cada vez que corramos nuestra aplicación nos va a crear la base de datos. Esto quiere decir que si tenemos datos, pues nos los va a borrar. Si lo dejamos en Update, pues él nos va a mantener los datos que ya tenemos registrados en nuestra base de datos. Listo. Vamos a ir acá a nuestra carpeta de pruebas y vamos a generar un nuevo paquete. Le voy a decir nuevo package y voy a decirle que esto es controller test volumen. Listo. Ahí voy a crear pues las diferentes pruebas. Cerramos acá. Y acá se me perdieron las cositas. Listo. Pues vamos a decirle acá nuevo y vamos a crear una nueva clase. Y esa clase, pues la primera que vamos a hacer es la prueba para registrar. Vamos a decirle acá que esto se va a llamar estudiante controller volumen test del método registrar. Listo. Lo tenemos ahí. Primero que debemos hacer es definir que esta clase, pues lo que va a hacer es realizar pruebas de software. Spring Boot Test. Listo. Agregamos esta librería como tal, o esta dependencia. Y lo que vamos a hacer es instanciar el controlador para poder llamar cada uno de los métodos. Le vamos a decir AutoWired y vamos a llamar a estudiante controller y vamos a definirlo, el objeto estudiante controller, punto y coma, listo. Vamos acá a agregar cada una de las librerías, AutoWired, agregar estudiante controller y debajo vamos a definir la prueba, arroba test y vamos a decirle acá que es una prueba, método público, ¿cierto? Void y esta la prueba va a ser test, guardar estudiante volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos hacer en esta prueba? Que se nos registren 1000 datos en nuestra base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a invocar el método 1000 veces. Para invocar ese método 1000 veces, pues lo vamos a realizar por medio de un for. Para ello, pues yo necesito generar un array list y recorrer ese array list por cada estudiante. Y una vez lo recorro, pues llamo al controlador y guardo cada uno de esos estudiantes o registro cada uno de esos estudiantes. Entonces vamos a definir una variable de tipo entero que va a ser el número de registros que va a almacenar, número o el tope de valores, número de registros. Y esto va a ser un tope de 1000, decíamos que vamos a registrar 1000 datos. Ahora, vamos a generar una lista de estudiantes. Vamos a decir que esto es una lista de objetos tipo estudiante que se va a llamar estudiantes y eso va a ser un new array list.
array list. Listo. La definimos, agregamos cada una de las librerías que necesitemos para trabajar. Estudiante, new array list. ¿Por qué no está? Estudiantes. Bueno, a ver, acá lo definimos nuevamente porque nos está botando un errorcito bobo. Es porque sobrepone como tal y no nos deja agregar como tal la librería. New array list. Listo. Está definido. Voy a borrarlo otra vez y lo vuelvo a colocar. Esto a veces pasa porque no me deja como tal agregar el objeto estudiante o la librería o la clase, perdón, la clase. List. Estudiante. ¿Cierto? Y ese estudiante o esa lista de estudiantes va a llamar estudiantes. Y esto es new array list. Punto y coma. Listo. Importamos la lista y ahora sí. E importamos como tal la clase estudiante. Eso era lo que estaba pasando. Listo. Una vez creamos la lista, pues vamos a agregarle los valores. Para ello lo vamos a hacer por medio de un for. For int igual a 0, punto y coma, y menor que el número de registros, y coma, y más. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro del for? Dentro del for lo que vamos a crear es, pues esos 1000 estudiantes y vamos a añadirlos a la lista. Entonces, vamos a definir un objeto de tipo estudiante, vamos a crear un objeto de tipo estudiante. Entonces, estudiante es igual a new estudiante. Listo. Una vez creamos ese estudiante, pues le vamos a fijar los valores. Estudiante.set código, sería el código i, para la primera vez que entra el for, vamos a definirle estudiante.set nombre, y vamos a decirle que nombre es nombre concatenado con i, para que me diga nombre 1, nombre 2, nombre 3. Estudiante.set apellido, y vamos a fijarle también apellido, y le concatenamos la i para lo mismo. Así. Y vamos a decirle también la edad, estudiante.set edad, y le vamos a definir que la edad es el i. Una vez pues nosotros le asignamos esos datos, pues lo asignamos a la lista. Entonces, estudiantes.add y le agregamos el objeto de tipo estudiante. Una vez lo agregamos, pues vamos a recorrer esa lista, ese listado, porque ya una vez esto recorra el bucle, pues vamos a tener registrados 1000 estudiantes. Entonces, en esa lista vamos a recorrerla por medio de un for each. Y con ese for each, cada vez que él vea un estudiante o que encuentre un estudiante, un objeto estudiante, ¿cierto? Pues va a cada uno de esos estudiantes le va a correr el método guardar o registrar. Estudiante controller punto y el método. En este caso nuestro método es registrar. ¿Y qué nos va a registrar? Pues el objeto de tipo estudiante. Vamos a guardarlo. Vamos a decirle clic derecho acá y vamos a decirle run as JUnit test. Vamos a correr como tal esa prueba de volumen, que lo que va a hacer es registrarnos 1000 estudiantes en la base de datos. Acá compila como tal la aplicación y empieza a realizar el proceso de registrar 1000 estudiantes. Si venimos acá a la base de datos, pues buscamos ejemplo sprint, buscamos la tabla, miramos estudiantes, y estudiantes, miren que ya tiene acá diligenciados una serie de elementos. En este caso, pues si la prueba se realizó de forma correcta, acá nos va a arrojar que sí, y pues tienen que haber registrados 1000 estudiantes. Eso sería
para comprobar que la base de datos está reaccionando de forma correcta a una cantidad de datos pues alta. Listo. Entonces ya tenemos ahí la prueba de volumen para registrar. Vamos a generar otra prueba de volumen que va a ser para listar por ID. Entonces le vamos a decir acá, nuevo, vamos a decirle class y vamos a definir la nueva prueba que va a ser estudiante controller, volumen test, y vamos a decirle que esto es listar por ID. Listar ID. Listo, finalizamos acá. Esta la podemos cerrar. Lo mismo acá, le decimos que esto es una prueba de Spring Boot. Spring Boot Test. Listo. Agregamos la librería. Le decimos acá que vamos a autoinyectar, auto-wired. Vamos a autoinyectar el controlador. Entonces, estudiante controller es estudiante controller. Listo. Perdón. Entre coma, ya lo instanciamos. Voy a verificar acá si estoy grabando, que me preocupa que no esté grabando esto. Vemos acá, grabar y transcribir, ahí está grabando y si estamos compartiendo pantalla. Listo. Decimos acá lo mismo, que nos importe AutoWired, que nos importe el controlador. Listo, y vamos a definir la prueba como test. Ahora, vamos a agregar acá. Bueno, tenemos que definirla primero, entonces public void, y vamos a definir la prueba que se va a llamar test listar por ID. Por ID, listo. Y vamos a mostrar qué es lo que hace esa prueba. O vamos a definirle qué es lo que hace esa prueba. Entonces, ¿qué va a hacer esa prueba? Simplemente va a recorrer un for y de acuerdo a ese for, pues él va a ejecutar el método buscar por ID. Luego que verifique ese método, que corra esos IDs o que busque por cada uno de esos IDs con el for, pues lo va a hacer para 1000 estudiantes. Y una vez, pues cada vez que verifique el estudiante, simplemente va a corroborar por medio de un assert true que haya un objeto estudiante presente dentro de ese objeto que nosotros estamos asignando. Entonces, algo que voy a hacer acá es en el Application Properties, como ya registré 1000 datos, pues lo voy a cambiar a Update para que cuando corra otra vez la aplicación no me borre esos 1000 datos que ya están registrados y me los pueda consultar. Entonces acá, listar por ID, venimos acá, vamos a definir lo mismo, int, número de registros, igual a 1000, punto y coma, y vamos a definir el for que nos va a recorrer, o que nos va a llevar cada uno de los códigos que tenemos. Recuerden que es del 0 al 1000. Entonces vamos a decirle que int, i igual a 0, punto y coma, y menor que número de registros, punto y coma, y más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente ese objeto que encontremos lo vamos a almacenar en una variable pues de tipo estudiante. Entonces para ello le voy a decir optional estudiante y esa variable se va a llamar estudiante. Y eso va a ser igual a lo que me devuelva el estudiante controller cuando utiliza el método buscar por ID. En este caso el ID pues sería la I para que me busque el 0, 1, 2, 3, 4, así hasta 999. Listo. Ahora tenemos que agregar a una de las librerías la clase estudiante, el optional y no es más. Listo. Entonces, una vez me ejecuta el método, pues lo que hago yo es verificar que en este objeto exista un elemento. Todo eso lo hacemos por medio de un assert true. Entonces, assert
true estudiante punto is present. Entonces ahí estamos verificando, cada vez que nos busque un elemento, verificamos que haya un objeto presente. Decimos acá que nos agregue el hacer true, guardamos y ya podríamos correr nuestro método listar por ID. Voy a decirle run as y le voy a hacer JUnit test. Ya hemos cambiado acá a update. ¿Sí? Y acá se tiene que ejecutar que nos va a listar los 1000 elementos. Eso lo podemos verificar acá, pues con cada una de las, bueno, esta es información que nos aparece acá. ¿Sí? Miren, ahí está corriendo y mire que ya lo ejecutó, lo que quiere decir que ya nos comprobó que nos buscó 1000 elementos. Está funcionando. Cerrar acá esto de JUnit y vamos a crear otro método. Le voy a decir nuevo, le voy a decir nueva clase, vamos a ejecutar el listar todos, que es como el más sencillo. Es lo mismo, vamos a decirle acá que esto va a llamar estudiante controller volumen listar todos. Test. Listo. Acá va a ser repetición de la repetidera. Vamos a decirle acá que tenemos que esto va a ser una clase para realizar pruebas de sprint. Importamos. Venimos a decirle que vamos a autoinyectar el controlador. En este caso, estudiante controller. Y vamos a definir nuestra prueba. @test public void. Y vamos a definirle test listar todos volumen. Listo. Entonces venimos acá, importamos el AutoWired, importamos estudiante controller, importamos el test y vamos a definirle acá que cuando nosotros, bueno, ¿cómo vamos a hacer este método? Lo que yo quiero hacer es que nosotros ya sabemos que tenemos 1000 elementos, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es correr el controlador para utilizar el método listar todos y eso me va a devolver una lista de elementos. Esa lista de elementos yo la voy a almacenar en una lista que se va a llamar estudiantes y una vez la tenga almacenada por medio de un hacer.equals, lo que hago es comparar que el número de registros que tengo o que definí acá como una variable sea igual al tamaño de esa lista que estoy trayendo. ¿Listo? Entonces para ello voy a dejar acá una variable que se va a llamar número registros esperados. Y eso va a ser igual a 1000 elementos. Listo. Ahora voy a definir la lista donde se van a almacenar los elementos que me devuelve el método. Entonces una lista de objetos tipo estudiante y eso va a ser o va a ir almacenado en la lista o en el nombre de estudiantes y eso va a ser igual a lo que me devuelve el controlador utilizando el método estudiante controller punto y en este caso pues es listar todos o usted buscar por ID o usted cómo lo llama listar. ¿Sí? Ese sería nuestro método. Ahora, ¿cómo verifico? Pues simplemente verifico por medio de un hacer equals. Voy a agregar acá esto antes de. Damos la lista y listo. Y ahora lo vamos a probar por medio de un assert equals. Y en ese hacer equals pues le vamos a decir o vamos a comparar que el número de registros esperados sea igual que estudiantes punto y le vamos a decir size. ¿Listo? Con eso lo estamos verificando. Acá tenemos que agregar, creo que 6, no, número registros esperados. Número registros esperados, pongámosle acá la S, listo. Número registros esperados y le vamos a correr el assert
agregamos el láser. Listo. Ya tenemos ahí nuestro método, lo que simplemente lo que hace es verificar que la base de datos, que la cantidad de elementos que tengo almacenados en la base de datos sean 1000, y acá pues simplemente lo comparo con este parámetro que tenemos. Una vez nos devuelve los 1000 elementos y los compara, pues sabemos que sí nos está listando todos los elementos. Guardamos. Vamos a decirle RONAS y JUnit-Test. Lo corremos, esta prueba no se demora nada, simplemente la ejecuta rapidito porque es comprobar que nos devuelva 1000 elementos. Entonces lo ejecuta y de una vez nos devuelve los 1000 elementos y nos está diciendo que la prueba se realizó de forma correcta. Ahora vamos a realizar otra prueba. Voy a decirle acá, ¿dónde es que está? Nuevo. Vamos a decirle que nos cree como tal otra que va a ser la prueba de borrar. Entonces para ello, estudiante controller volumen test delete. Listo. Esta también es cortica. Lo mismo. Spring Boot test. Listo. Le definimos acá la autoinyección del controlador, auto wired. Y vamos a decirle que esto es controller, en la instancia de estudiante controller. Estudiante controller. Listo. Vamos a agregar acá estas librerías como tal. Autowired. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a definir nuestra prueba de borrar. Test. Y decimos que public void y vamos a llamarla test borrar. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro test de borrar? Simplemente lo que va a hacer ese test de borrar, pues es ejecutar el método 1000 veces. Entonces, para ello, pues voy a definir acá el tope, int, número de registros. Y vamos a decirle que esto es igual a 1000 registros. Y agreguemos acá la librería. Y vamos con un for, pues simplemente a hacer que nos borre esos 1000 registros. For int y igual 0 y menor o igual que número de registros, coma y más. Y vamos a decirle que estudiante controller punto eliminar, esto que lo puse borrar, punto, que acá está con borrar, y le enviamos el parámetro i, porque el método borrar pues requiere del código, que en este caso sería i. Vamos a correrla. RONAS, JUnit-Test. La ejecutamos. Y acá nos va a empezar a borrar todos los 1000 registros. Vamos acá en la base de datos, pues ya tienen que haber desaparecido como tal los registros. ¿Listo? Ahí ya nos ejecutó como tal la prueba. Nos quedaría simplemente la prueba de actualizar. Decirle nuevo, class, y vamos a definirle como tal la de actualizar, que es la más larguita. Vamos a decirle acá que esto se va a llamar estudiante, ¿sí? Estudiante controller volumen test actualizar. Listo. Para esta prueba de volumen es necesario que nosotros, que ya teníamos el proyecto,
creado acá en el donde tenemos las clases, en el model entity, le hagamos una modificación a la clase estudiante, porque me estaba arrojando un error referentes a las claves principales cuando intentaba actualizar el dato. Entonces, para ello, le voy a decir acá que esto pues va a tener una annotation de tipo generated value, generated value, ¿cierto? Y esto va a tener una estrategia de generación, identity. Entonces, strategy igual generation type punto identity. Listo. De esta forma nosotros le estamos diciendo pues que en esta clase los datos o los códigos van a generarse de forma autoincrementable. Ahora sí vamos a ir con el método. Bueno, acá en el application properties yo lo voy a cambiar a update, lo voy a poner en create para que no tengamos problemas con los datos que van a ver en la base de datos. Darle create para que no genere nuevamente las tablas y demás una vez ejecute el método. Listo. Recuerden que esta propiedad es como tal de toda la aplicación para el método de generación de la base de datos. Listo. Entonces teníamos acá la prueba que se llama actualizar. ¿Qué voy a hacer en actualizar? El método actualizar requiere de dos valores. ¿Cuáles son? Un ID y unos datos de un estudiante a actualizar. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una serie de elementos para que ya me aparezcan en la base de datos, que es lo mismo como el de registrar, ¿sí? Donde voy a almacenarlos en una lista y cada vez que recorra la lista, pues lo voy a guardar el dato. Una vez tenga esos datos almacenados, pues lo que voy a hacer es generar los datos, actualizar de esa lista y luego pues corro el método actualizar 1000 veces donde se lleve el ID del estudiante que ya esté registrado con los datos del nuevo elemento actualizar. Pues vamos a decirle acá que esto es nuestra prueba, arroba spring boot test, y vamos a decirle acá abajo que vamos a autoinyectar el controlador. Entonces estudiante controller es estudiante controller para instanciarlo. Agregamos acá Spring Boot Test, agregamos el AutoWired, agregamos el controlador y vamos a crear nuestra prueba. Entonces, arroba test y vamos a decirle acá public void y le vamos a poner el nombre a nuestra prueba, que en este caso se va a llamar test actualizar volumen. Listo, exportamos nuestra librería y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra lista de elementos int o los elementos que vamos a registrar en la base de datos. Número, registros igual a 1000. Listo. Vamos a crear una lista de objetos estudiante y eso es igual, bueno, eso lo vamos a, el nombre que va a tener es estudiantes y eso es igual a new array list. Listo. Vamos a importar acá cada una de las librerías. Toca volverla a escribir porque este bichito acá ya no me deja como tal agregar. Estudiante, sí. Lo mismo que me pasó al inicio. List. Estudiante. Voy a llamar estudiantes. Y eso va a ser igual a new array list. Acá vamos a agregar como tal, listo, la lista. Vamos a agregar la clase estudiantes
Y listo, ya creo. Ahí ya está, array listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar cada uno de los estudiantes por medio de un for. For int i igual a 0 y menor que el número de registros. Bueno, acá debo hacer una aclaración. Si nosotros generamos el código de forma autoincrementable, debemos iniciarla desde 1 porque simplemente cuando usted genera un código autoincrementable, el comienzo es 1. ¿Listo? Entonces le decimos y menor que número de registros, punto y coma, y más, para que no se ejecute eso 1000 veces. Ahí, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un estudiante y cada vez que recorramos el for, pues vamos creando un estudiante. Entonces, estudiante es igual a new estudiante. Listo, hemos creado nuestro objeto estudiante. Ahora, estudiante le vamos a asignar los datos. Entonces, no le asignamos el código porque el código ya lo tenemos por medio del generation type. Estudiante nombre, le vamos a poner que esto es nom y le concatenamos la i para saber que es el nombre 1. Estudiante punto set apellido, vamos a fijarle ap y le concatenamos el i. Vamos a cambiar acá porque acá no es get sino set. Set. Listo. Vamos a generar también para él, para fijarle como tal la edad. Y esto va a ser porque es un valor entero. Listo. Una vez nosotros generamos el objeto estudiante, pues se lo agregamos a la lista. Entonces, estudiantes.add y vamos a fijarle el objeto estudiante que acabamos de crear. Punto y coma. Por fuera del for, lo que vamos a hacer es guardar cada estudiante. Acá no es get sino set. Otra vez se me fue set. Esto. Una vez salimos del for, pues lo que hacemos es para cada objeto tipo estudiante, pues corremos el método guardar. Entonces, para cada objeto de la lista, ¿no? Entonces, estudiantes.forish y le decimos que estudiante, cada vez que encuentre un objeto de tipo estudiante, nos va a correr el método estudiante controller punto, en este caso sería guardar para no asignarlo en la base de datos, que es registrar. Que nos registre ese objeto de tipo estudiante. Listo. Ya tenemos acá generado como tal los objetos o los elementos que nos va a guardar la base de datos. Ahora vamos a correr un for para ir actualizando esos datos. ¿Listo? Entonces, for igual a 1, int igual a 1, punto y coma, y menor que número de registros, acá es menor o igual, número de registros, y vamos a decirle y más, punto y coma, y más. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues definir otro objeto de tipo estudiante, el cual van a ser los datos del estudiante actualizado. Estudiante igual new estudiante. Listo. Y vamos a fijarle a ese objeto estudiante los datos actualizados, que son estudiante.set. Esto no es set nombre, y le vamos a decir que va a llamarse estudiante actualizado y le concatenamos i. Lo mismo para nombre, estudiante.set apellido, mismo para apellido, perdón. Vamos a decirle que esto es perdón, acá no era estudiante actualizado, sino nombre actualizado. Nombre actualizado, y acá le vamos a decir también apellido actualizado. Actualizado, y le concatenamos el i
también para que veamos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y también la edad, pero la edad sí la vamos a dejar igual, estudiante.set, y le vamos a fijar la edad que va a ser I. Una vez nosotros tengamos el objeto, pues lo que vamos a hacer es correr el método que se encargará de buscar el ID y actualizar con estos datos. Le decimos estudiante controller punto, invocamos el método controller punto actualizar, y lo que va a llevar pues es el objeto que tenemos acá, que es el estudiante, y lo que va a buscar es el código, ¿sí? Entonces, el método actualizar requiere un código para buscar el elemento y unos datos del estudiante actualizar, que son estos. Entonces, con esto, acá un punto y coma, que nos sobra una llave acá. Entonces, vamos a correrlo, lo guardamos. Y acá en el Application Properties está en Create, voy a cerrarlo. Voy a cerrar estas cosas. Y vamos a generar o a correr el método de actualizar. Voy a decirle clic derecho, run as, y voy a decirle JUnit test. Lo ejecuta. Vamos a la base de datos para observar el registro. Vamos a actualizar acá. Entonces, mire, ya me registró los primeros datos. Él sigue registrando como tal. Mire que los diligenció como nombre 1, AP1, así sucesivamente. Una vez ejecute el método de actualizar, pues acá me va a cambiar a nombre actualizado 1, apellido actualizado 1 y así sucesivamente. Si le damos acá a actualizar, mire que ya no los corrió. Nombre actualizado 1, apellido actualizado 1, lo que quiere decir que me actualizó 1000 registros y el método se ejecutó de forma correcta. Entonces, con esto ustedes ya pueden realizar como tal sus pruebas de volumen para cada uno de los métodos que ustedes crearon en su proyecto. Muchas gracias y feliz noche.